¿Ya? No puse la pancarta. Váyanse conectando. A ver. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por ahí les dejé un mensajito en el WhatsApp para que chequen donde nos hacen la aclaración que tenemos que tener cubiertas los 4 pagos para tener derecho a lo que es la calificación. Sí, entonces, para que lo tengan bien al corriente. Va a estar como quiera como quiera, va a estar ahí pendiente su calificación. En determinado momento se recibe el trabajo. Si no se ha recibido el pago por parte de coordinación, pues ya lo checarían ustedes directamente ahí. Les había comentado que no se puede dar calificaciones. Ustedes van a tener que checarlo directamente ahí, obviamente, en el control escolar o en caja. ¿Ok? Bueno, ahora le está comiendo. Qué bárbaro. Vamos a ver la clase de hoy. Hemos empezado el día de ayer con los métodos electrolíticos para el recubrimiento. En este caso, ahora sí que vamos a tener que irnos a la secundaria, darle una recordadita a la secundaria. Empezamos con nuestra tabla periódica de los elementos, ¿sí? Cuando nosotros la veíamos en la secundaria, siempre nos quedábamos pensando pues, cuál era la utilidad de la tabla periódica, de conocerla. Uno de los detalles que llamaba la atención era la distribución que tenía toda la tabla periódica y por qué ocupaban cada uno en su lugar. Básicamente, cuál era la utilidad como tal. Lo primero que tenemos que saber es que pues, es una de las cosas más importantes, ¿sí? En cuanto al manejo de materiales. Uso el conocimiento de la tabla periódica. A veces dentro del trabajo se queda pensando en que pues, lo importante es la práctica. Y sí, claro que sí, es muy importante la práctica. Pero a la hora de desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas estrategias, desarrollar proyectos nuevos, es muy importante la parte teórica, ¿sí? Es aquella que nos diferencia de una persona que es totalmente técnica, ¿sí? El conocimiento, que es la parte teórica, es la que nos va a distinguir, es la que nos va a hacer sobresalir de todos los demás. En este caso, vamos a centrarnos en más o menos cómo está distribuida y cuál es la razón por la cual está distribuida de esa manera nuestra tabla periódica. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la parte de los metales de transición que casi nunca se menciona dentro del tema de química en la secundaria y en la prepa. Sin embargo, ya este nivel es la parte más importante. Este llamado zona de los metales de transición. Se le llama así porque es la zona, como su nombre lo dice, de transición de la zona alcalina, todos los metales que están de este lado, exceptuando el hidrógeno, a la zona ácida, la parte de los no metales, bueno, en este caso semimetales, esta zona verde, medio amarillo o naranja, y los no metales ahí en morado. Vamos a distinguir las llamadas propiedades periódicas, ¿sí? Las propiedades periódicas son aquellas propiedades que hacen que un elemento ocupe un lugar en particular debido a qué tan reactivo o qué tan noble o no reactivo es dentro de la tabla periódica, ¿sí? Entonces se le llama así propiedades periódicas porque coincide precisamente con la ubicación, ese grado de reactividad que tienen. La primera de ellas, la afinidad electrónica.
¿sí? ¿Qué tanta energía desprende un átomo libre? Por eso dice por ahí estado gaseoso, ¿sí? Un átomo libre cuando recibe o libera un electrón de su última capa de energía, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama afinidad electrónica. Algunos otros dicen que es la capacidad, bueno, algunos otros autores dicen que es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones de otra capa electrónica cuando está en estado gaseoso. Básicamente, digamos, son polos opuestos del mismo comportamiento. Y bueno, la segunda de ellas, la energía de ionización, que es la energía que se necesita para quitarle un electrón de la última capa, de la capa de reacción de un electrón. Hay una tercera que aquí no la vamos a mencionar, la del radio atómico. Tiene que ver qué tan grande es un átomo con respecto a todos los demás, pero no nos interesa tanto. Sí, en este caso tenemos estas dos y la más importante de todas, que es la que vamos a centrarnos ahorita, lo que es la electronegatividad. La electronegatividad es digamos, la energía o la fuerza con la cual un átomo de un elemento atrae los electrones de otro elemento. Entonces, tienes dos elementos que están combinados entre sí, ¿con qué tanta fuerza jala uno con respecto al otro? No existe la misma fuerza en ambos. Y aquí tenemos, digamos, la distribución de la llamada electronegatividad. En este caso, si vemos la tabla periódica, aquí tenemos la distribución de acuerdo al comportamiento de la electronegatividad, ¿sí? Dice aquí, electronegatividad disminuye hacia abajo y hacia la izquierda y aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, en realidad hacia la derecha y luego hacia arriba. Eso quiere decir que viendo la tabla periódica, los materiales más electropositivos o menos electronegativos son los que se están en el grupo 1A, 2A. ¿Sí? Y luego tenemos a los metales de transición y luego hacia la derecha los no metales. Es decir, si comparamos metales y no metales, los no metales son muy electronegativos, reaccionan mucho, tienen mucha fuerza para atraer los electrones de los metales. ¿Sí? De ahí que cuando hablamos de extremos, caso grupo 7A y 1A, lo que se produce es un enlace iónico, porque literalmente un no metal le arranca los electrones a un metal. Cuando se encuentran muy cerca uno del otro, se produce lo que es un enlace covalente, como nos menciona aquí, es en el que nos vamos a centrar nosotros ahorita. Ese se presenta entre elementos del mismo tipo, no metales con no metales, por ejemplo, los ácidos, que es hidrógeno y un no metal, y las aleaciones, que son en este caso los metales de transición, que es donde nosotros vamos a checar. De acuerdo a esto, a nuestra tabla periódica, si vemos no aparece el grupo 8A de este lado. Debería estar aquí el grupo 8A, aquello formado de el helio, el argón, el neón, el xenón, todos ellos. ¿Por qué no aparecen? Porque acuérdense que son los llamados gases nobles. Ya tienen su capa electrónica con 8 electrones y por lo tanto no van a reaccionar. Entonces, por eso de ahí que no estén aquí, no tienen electronegatividad. Entonces, si vemos aquí la tabla periódica, vamos a ver que dentro de la parte que nos interesa, los metales de transición, podemos ver que entonces, checando aquí, tendríamos que el elemento más electronegativo es el zinc. ¿Sí? No es coincidencia que los sistemas electrolíticos que actualmente se utilizan para recubrir metales sean hechos de zinc. ¿Sí? Precisamente por eso. Otro proceso electroquímico, el cobrizado. Curiosamente, aquí está el cobre. El niquelado, también está ahí el níquel. ¿Sí? Son los procesos más comunes que conocemos. No es coincidencia que se haga así, no es porque se vean más bonitos, es precisamente porque su electronegatividad es bastante alta comparado con el resto de los metales. A lo mejor alguien me puede decir, profe, pero por ejemplo el aluminio está más para allá. Y sí es cierto, el aluminio está más para allá
debe ser más electronegativo. Y estamos en lo correcto. Es más electronegativo que el zinc. Pregunta, ¿por qué no utilizar entonces el aluminio, que es más electronegativo para recubrimientos? Simple, ya lo hemos dicho. El aluminio es muy, muy suave. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que tiene. Podemos recubrir un metal con aluminio, pero básicamente no les va a servir de nada. ¿Sí? No le protege, es muy sensible al tacto, muy sensible a la abrasión. Entonces no sirve de nada básicamente un recubrimiento de aluminio. Al primer rozamiento se va a remover ese recubrimiento. De ahí que entonces la mayor parte de nuestros procesos de este tipo sean con zinc y con níquel, porque el cobre también presenta una suavidad demasiado blanda. Entonces, el cobre sí se utiliza dentro de los recubrimientos electrolíticos, pero es más de adorno, joyas, cosas que nada más se van a lucir, no para la industria. Para la industria utilizamos en este caso el zinc y el níquel, que es el que conocemos como zincado o niquelado. Vamos a ver lo que es el proceso de corrosión. ¿Sí? El proceso de corrosión, todos lo conocemos, lo habremos visto en algún momento, es aquel que el término que nosotros utilizamos para referirnos a la presencia de óxido en la superficie de los metales, básicamente en los aceros. ¿Por qué los aceros? Porque obviamente la humedad le produce la corrosión. También existen en otros metales, pero el más común, el más que conocemos más nosotros, es la presencia del óxido en los aceros. Y esto ocurre porque todos, sin excepción, todos los elementos siempre buscan su estado de mínima energía. Habíamos dicho ahorita, el grupo 8A es un grupo que no reacciona, precisamente porque todos los elementos tienden a reaccionar, buscan alcanzar ese estado de gas noble. Todos, por ejemplo, el hidrógeno busca parecerse al helio, reacciona de A2 para parecerse al helio. Otros reaccionan o buscan juntar de A8 para parecerse al argón. Buscan un estado de equilibrio. Y en este caso, el hierro busca parecerse a algún elemento de esa manera. Poco a poco se dice que va degradándose. Esa es la razón que, por ejemplo, los elementos radioactivos, como el radio, como el polonio, todo el tiempo se están deshaciendo, ¿sí? Tienden a deshacerse. Desafortunadamente, ese proceso de deshacerse nos es dañino a nosotros, pero es un proceso que ocurre en todos los elementos. Si siempre ocurre, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, pues tratar de evitarlo. Otro, usarlo. ¿Usarlo? ¿De qué manera? Pues nosotros lo hemos utilizado, ya lo hemos platicado. El corte con soplete no es más que este proceso, un proceso de corrosión. Calentamos el hierro y trazamos por medio de un chorro de oxígeno un corte a lo largo. De esa manera nosotros producimos el corte. No es más que un proceso de corrosión a alta velocidad por el hecho de nosotros hablamos de lo que se llama el segundo proceso, el llamado proceso galvánico. ¿Enfrente? Es que yo, cuando él llegó, ahí estaba el Malibu. Galvanización. Y enfrente estaba... Este proceso así se le conoce, galvanización. Y no es más que el proceso mediante el cual nosotros tenemos dos metales y el que es más electronegativo tiende a atacar al que es más electropositivo. De ayer decíamos el caso de cuando ponemos pintura sobre los tornillos. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir? Se va degradando la pintura, como cualquier elemento que ya dijimos ahorita, se va degradando. El plomo, ¿qué es lo que hace? Ataca al hierro y lo empieza a sustituir. Es este proceso, no es más que este proceso. Proceso de corrosión. No se presenta óxido, por lo tanto no se le llama corrosión, se le llama de este tipo galvánico, un metal sustituyendo a otro, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, uno, decíamos, evitarlo, que es el caso de la corrosión, pero por el otro lado, aprovecharlo, ¿ok? Tienes un elemento que trata de sustituir a otro,
Pues vamos a hacerlo a propósito, ya que existe este proceso, y aprovecharlo para nosotros. Este proceso es el llamado, la llamada galvanización. Si vemos aquí abajo, tenemos los elementos que tienden a ser más, más reactivos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el zinc. Hermoso, diría yo. El zinc es de los elementos que tiene mayor facilidad para reaccionar con los otros elementos, en este caso elementos metálicos, ¿sí? Y el menos, pues es el platino, pero es muy escaso, ¿sí? Ahí nos está construyendo. El oro tiene la característica de que los elementos reaccionan con él. De hecho, se conoce que solamente la parrilla le hace daño. Por eso, una forma de probar que una pieza está hecha de oro es ponerla a los ácidos. Pues ya. Bien, bájenle a ese audio porque no pueden decir malas palabras. Bueno, vamos a ver el proceso de galvanizado ahora sí como tal. Ayer habíamos visto un proceso, el proceso de pavonado, que decíamos que es un proceso electrolítico. Este proceso de galvanizado básicamente tiene la misma función, pero es mucho más utilizado para materiales que se van a encontrar al medio ambiente. El proceso del pavonado decíamos que es más de presentación, más de adorno, el caso de los tornillos, caso de las brocas, ¿sí? En la cual eso son simplemente una presencia. El caso del proceso de galvanizado es más un proceso de aislamiento. Tenemos tres pasos para lograr esto, ¿sí? Lo que se llama la preparación, el galvanizado como tal y la inspección de superficie. Si se fijan, es el mismo proceso que nosotros conocemos del pavonado, ¿sí? Un proceso de preparación del material, un proceso de recubrimiento y un proceso de la inspección de la superficie. El proceso de la preparación nos menciona ahí que es un desengrasado. Básicamente lo que hacemos es colocarlo, limpiarlo. Todo lo que podamos limpiar de su superficie, hay que dejarlo lo más puro posible en cuanto a su superficie. ¿Qué tanto hay que limpiarlo? Ya depende de la calidad del material que queramos entregar. Si queremos un galvanizado más o menos, como decíamos ahorita, caso de los tornillos, que sea nada más mera presentación, pues simplemente un pulido con un cepillo y rápidamente lo tenemos listo para el proceso de galvanizado. Galvanizado bastante barato para simplemente como mera presentación. Queremos utilizarlo en una lámina que va a estar arriba de nuestro techo, con alrededor va a estar ahí unos 30 años, estás hablando de un galvanizado que tiene que estar al 100%, porque ahí se va a quedar la lámina. No va a haber con que de repente se empieza a picar y hay que quitarla, no. Ahí se tiene que quedar y tiene que soportar los 20, 30 años que nosotros hemos planeado que se quede ahí. Entonces nos menciona ahí que se trata de una solución, puede ser un baño con ácido, puede ser un baño con sosa, en fin, lo que sea necesario para limpiar la superficie lo más limpio posible que se pueda para nosotros proceder a lo que es el galvanizado como tal. Podemos utilizar, nos menciona el proceso de decapado, ahí con ácido sulfúrico. Sí, estamos hablando de un material ya que va a tener una característica que va a ser grande. Es decir, este proceso de decapado no lo podemos utilizar con láminas. No podemos exponer un acero delgado a la presencia de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. Lejos de ayudarnos, nos va a perjudicar, nos va a deshacer la lámina, aunque no se note, pero sí la va a deshacer, la va a tender a remover todo lo que tenga por ahí. Su principal utilidad, como nos menciona, quitarle todos los óxidos. Toda la presencia, cualquier material que se le haya incrustado por muy adentro que se pueda, el decapado por medio de un ácido lo va a disolver. Y por último, el equivalente a lo que nosotros conocemos en el techo de las casas. ¿Se acuerdan? Antes de hacer un impermeabilizado, lo que hacemos es tapar todas las goteras. ¿Por medio de qué? De un sellador. Colocamos sellador, picamos todas las goteras, colocamos sellador. Checamos agujeros, sellador, todo esto.
¿Para qué? Porque el impermeabilizante como tal nada más se coloca en la parte de encima, no penetra. Entonces, la aplicación de flujos es precisamente para eso. Es una solución delgada de galvanizado, de un material como tal galvanizado, pero delgado, para que alcance a entrar en toda la porosidad que tenga nuestra superficie. Entonces, básicamente lo que hacemos es que penetre todas las zonas de grietas que el galvanizado posterior no va a poder recubrir. Entonces, ya con eso nosotros nos aseguramos que todas las grietas que tenga nuestro material van a quedar totalmente cubiertas con este material que, como nos menciona ahí, que es cloruro de amonio de zinc. Es decir, nosotros vamos a colocar nuestro cloruro de amonio, ese como material va a tender a volatilizarse, el equivalente a nuestro gel antibacterial, y el zinc se va a precipitar como metal, se va a quedar ahí incrustado en la superficie. El cloro y el amonio, como elementos, que es el caso del cloro, y el nitrógeno y el hidrógeno, se van a liberar en forma de gas, y el zinc se va a depositar en la superficie dentro de las grietas. Y ahí vemos exactamente el mismo proceso que habíamos visto el día de ayer con el proceso de pavonado. Tenemos una limpieza por medio, decíamos, de una sosa cáustica, el mejor de los casos para un material grueso y que necesitamos un galvanizado de buena calidad. Y luego sigue igual un proceso de enjuagado para quitarle todo el exceso de sustancias agresivas. Y luego viene el decapado, todo el baño para reactivarlo, activar toda la superficie de nuestro material. Se enjuaga, ya con eso se limpian todas las grietas, se dejan libres y se aplica la solución de flujos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros aseguramos que todo lo que es los conjuntos de grietas que pueda tener nuestro material quedan totalmente cubiertas. Se deja un secado alrededor de 1 hora, 2 horas, y luego ya procedemos a lo que es el galvanizado como tal, ¿sí? Aquí ya, igual que lo vimos el día de ayer, estamos hablando de la solución, o ayer veíamos el caso de una solución llamado pavonado, ¿sí? Una solución de un material especial. Aquí hablamos de la presencia de un material zinc, ¿sí? Habíamos dicho que el zinc es uno de los materiales más comunes o más electronegativos dentro de los metales de transición. Entonces, aquí hablamos de básicamente una solución de zinc, nos menciona el 98%, básicamente zinc derretido, ¿sí? Todo al 98%, una temperatura más o menos alta para el caso del acero, 449 grados centígrados, y ahí lo dejamos trabajando un buen rato, dependiendo de qué tanta calidad de recubrimiento queramos, es el tiempo que le vamos a dar. Luego de ese tiempo, alrededor de media hora, 1 hora, a lo mejor hasta 2 horas, dependiendo, como les digo, del grado de homogenización que queramos darle, es el tiempo que vamos a dejarlo ahí. Después llega el proceso de secado, ¿sí? En el cual nosotros lo vamos a mantener ahí durante un tiempo, ¿sí? Y dependemos mucho de qué tanto tiempo lo dejamos en secado. Podemos secarlo rápidamente si queremos entregarlo rápido, pero eso nos va a generar un galvanizado, digamos, de mediana calidad. Queremos entregar un galvanizado de buena calidad, hay que dejarlo un buen rato, de preferencia mantenerlo a la temperatura original, poco a poco, como decíamos en el caso del revenido. Vamos bajándolo despacito hasta que alcance la temperatura ambiente. De esa manera nos aseguramos que el proceso de galvanizado en toda la superficie pues quede lo más homogéneo posible. Y luego ya procedemos, después de nuestro baño de zinc, al proceso de enfriamiento, como mencionábamos ahorita. El proceso de inspección es un proceso tardado, ¿sí? Se hace por medio de el equivalente a nosotros el electrocardiograma, ¿sí? Un microscopio electrónico de gran potencia. Ya igual, eso ya va a depender de nosotros qué tanta calidad queramos entregar. Recuerden que
entre más le invirtamos al proceso, más caro va a salir y obviamente pues el costo va a ser más grande y por lo tanto el trabajo entregarlo o el precio al cual lo vamos a vender tiene que ser más grande. Entonces tenemos que estar trabajando con esos dos puntos. Por eso este proceso de inspección no lo indico aquí. Generalmente es de forma visual, simplemente lo ves, qué tanto puede tener, si se ve más o menos parejito, si se ve más o menos homogénea la superficie, ya se pasa. Si lo que queremos es algo que nos están pidiendo con cierto espesor, cierta calidad, entonces sí, ya lo metemos a una inspección por medio de un microscopio electrónico, en el cual se ve la superficie completa, lo más homogénea posible, pero sabemos que ese es un costo adicional que le vamos a dar al cliente. ¿Ok? Bueno, por lo pronto, pues sería todo por el día de hoy. Mañana, pues ya tenemos nuestra última clase. Mañana por ahí vamos a ver el último de los temas y les voy a pasar el segundo de los cuestionarios para que lo vayan a checar. Algunos de ustedes ya me mandaron su trabajo final, entonces váyanlo, no le hagan confianza, váyanlo enviando y no sé si ya esté publicado el calendario de clases, si no, más tardar el día de mañana ya tiene que estar el calendario de exámenes para que lo vayan checando. Creo que los exámenes, según tengo entendido, empiezan el viernes, entonces para que no se les vaya a pasar la fecha, porque el problema está que si nos toca el viernes, pues hay que entregar tanto el cuestionario que les mando mañana como el trabajo final para que no se les pase. Como quiera, voy a tratar de aguantar lo más que se pueda. Si se entrega el viernes, yo aguantar recibirlo sábado y domingo para que no se les haga pesado. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Igual, profe. Igual esto va a estar disponible, como siempre, en YouTube. Al ratito se los paso. ¿Ok? Cuídense mucho.